Vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Vamos a estar hablando del tema fieles a Dios por encima de todo. Fieles a Dios por encima de todo. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. La iglesia está pasando por momentos difíciles y necesitamos tener valor para seguir adelante. No descarto más adelante alguna persecución, oposición para la iglesia cristiana evangélica aquí en Colombia, pero ahorita que tenemos las puertas abiertas, tenemos que seguir adelante compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Sé que hay otras formas de ataques difíciles para la iglesia, pero nosotros vamos a mantenernos fieles a Dios por encima de todo. Amén. La fidelidad es la actitud de alguien confiable en quien se puede creer. El ser fiel está vinculado a la lealtad de una persona a un señor o a un rey. La lealtad implica cumplir con un compromiso, aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. La lealtad tiene que ver con cumplir un compromiso a pesar de las circunstancias contrarias o adversas. A eso se van a enfrentar los apóstoles en el pasaje que hemos estado leyendo. Para entender un poco el capítulo 4 del libro de los Hechos, tenemos que ir al contexto que es el capítulo 3, en donde se narra que Pedro y Juan subían al templo como a las 3 de la tarde a orar, y por la autoridad que hay en el nombre de Jesús sanan a un paralítico de nacimiento de más de 40 años, y este estaba sentado en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Este evento sobrenatural, o sea, la sanidad del cojo, atrae la atención de todos los que estaban allí en el templo y le permite a Pedro anunciar un gran sermón evangelístico en el cual se convierten como 5,000 personas. Sin embargo, ahora las autoridades judías se sienten amenazadas por la predicación del evangelio. Imagínense, Pedro en su sermón se gana como 5,000 personas. Así que las autoridades judías se sentían amenazadas y comienzan entonces una oposición a la predicación del evangelio a través del apóstol Pedro y de Juan. Ese es el contexto en el cual podemos ahora nosotros ir al capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. El versículo 1 dice que hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y estaban resentidos. ¿Por qué estaban resentidos? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Habían sanado un cojo, la gente se estaba convirtiendo, ellos se sentían amenazados y se resintieron
y tomaron a Pedro y a Juan y lo metieron en la cárcel. Este concilio, del cual habla el capítulo 4 del libro Los Hechos, estaba compuesto por los saduceos. Los saduceos eran miembros de un grupo o partido político judío, tenían gran influencia, no solo en el ámbito religioso, sino también en el político. Formaban parte de la clase sacerdotal dominante y contaban entre sus miembros personas de la aristocracia de Jerusalén. Esos eran los saduceos. Negaban la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritu. Así que cuando oyen a Pedro predicar acerca de la resurrección de los muertos, los saduceos se enfurecen. Estaban también los escribas. Los escribas eran estudiosos profesionales de la ley, también eran defensores de la ley. La mayoría de ellos era del partido de los fariseos. Ellos constituían un elemento importante en el Sanedrín o en el concilio donde está Pedro ahora siendo acusado. Estaba también el concilio de Jerusalén o el Sanedrín. Estaba formado por 71 personas y todos eran de gran importancia, incluyendo a los nobles y a los sacerdotes, a los escribas, y los presidía el sumo sacerdote. Les presento esto para mostrarles a lo que se va a enfrentar Pedro. Amén. No es a cualquier persona, es a la aristocracia de Jerusalén. Es a gente poderosa. Pero ¿cómo puede un hombre enfrentarse a este auditorio tan complicado y mantenerse fiel a Dios? ¿Cuál es la acusación? Miren la acusación que da hasta risa. Hechos capítulo 4 versículo 7. Los colocan en medio y le preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se refiere? A la sanidad del cojo. Esa es la acusación. Mire, los traen al concilio para acusarlos de que con qué potestad o en qué nombre habían hecho ellos ese milagro. Pedro se defiende en el versículo 9 cuando dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre, de qué manera éste haya sido sanado. A veces los milagros no pueden ser explicados, ¿verdad? Las cosas sobrenaturales son difíciles que la mente natural las pueda entender. Pero le preguntan: ¿en qué nombre o con qué poder? ¿Quién les dio esa autoridad para hacer eso? Hay veces que el enemigo se va a confabular para detener el evangelio de Cristo. Los fariseos y los saduceos no se gustaban, pero cuando se trataba de oponerse al evangelio, a la predicación del evangelio, ellos se unían. Y Pedro dice: bueno, se nos acusa porque se le hizo un beneficio a un hombre que tenía 40 años, más de 40 años, había nacido así, paralítico, y se nos acusa por hacerle bien a alguien. Muchas veces la iglesia, no sé, en el mundo es como mal vista, y lo único que hace la iglesia es el bien. La iglesia de Cristo no está para hacer el mal en esta tierra. La iglesia de Cristo está para traer restauración, sanidad, libertad. Amén. A veces hasta por estar haciendo el bien se nos persigue, se nos acusa. Y eso es lo que le dicen a Pedro: ¿con qué autoridad o en qué nombre ustedes han hecho eso?
Ahora, el acusado, ¿quién es el acusado? Pedro, un pescador sencillo de Galilea. Se presenta ante esta audiencia formada por los más ricos, intelectuales y poderosos de ese momento. Pero no se presenta como una víctima. Pedro se presenta más bien como un juez que los acusa a ellos de haber sido los que causaron la muerte del Señor Jesucristo. Pedro no se presenta allí todo debilucho, no se presenta allí con cara de víctima, sino con autoridad. La iglesia tiene autoridad, los creyentes tienen autoridad. Es más bien, lo trajeron a él para acusarlo y él terminó acusándolos a ellos de la muerte del Señor Jesús. Bueno, está como víctima. El ataque del enemigo no se hizo esperar. Y miren cómo lo atacan. Número uno, con el desprecio. El desprecio o el menosprecio. Decían que ellos eran hombres sin letra y del vulgo. La palabra que se traduce sin letra quiere decir que no tenían ninguna clase de preparación técnica, especialmente en las cuestiones de la ley. La palabra que se traduce del vulgo quiere decir que eran personas urbanas sin capacitación profesional. La verdad es que Dios quiere utilizar a todo tipo de personas, amén, profesionales y no profesionales. Yo tengo más de 30 años de estar sirviendo a Cristo. No tuve una gran capacitación profesional, pero para Dios eso no es impedimento. Pero si usted está capacitado y es un profesional, también Dios lo puede utilizar. Así que comenzaron a menospreciarlo y a despreciarle y decirle: este es un hombre sin letra, este es un hombre del vulgo. Pero también lo amenazaron. Versículo 17. Lo amenazaron. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Qué amenaza, ¿verdad? ¿A qué le tenía miedo al Sanedrín? Le tenía miedo al nombre de Jesús. En este nombre hay poder, porque en este nombre el paralítico había sido sanado. Cuando Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús? Entonces le prohíben a los apóstoles que mencionen el nombre, porque es que este nombre está por encima de cualquier otro nombre. A este nombre se le ha dado autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Ante este nombre los demonios tiemblan. Ante este nombre poderoso las enfermedades son sanadas. Ante este nombre poderoso la gente es cambiada, transformada. Este nombre es el nombre maravilloso de Jesús. Y les prohíben con amenazas de que sigan predicando en el nombre de Jesús. Decía alguien: si en tu predicación no está el nombre de Jesús, si en tu sermón no está el nombre de Jesús, es mejor que cierres la Biblia y nunca más predique. Porque desde
La Biblia en todos sus libros apunta al maravilloso nombre del Hijo de Dios. Está llena de Cristo. Y si en nuestro sermón no está el nombre de Jesús, entonces cerremos la Biblia y nunca más prediquemos. Porque se predica de todo en este tiempo, pero el contenido de las enseñanzas está vacío. Y muchas de las canciones también con las cuales alabamos al Señor también están vacías, porque lo que le da vida tanto a la predicación como a la alabanza, a la adoración, es el maravilloso nombre de Jesús. Y le tenían miedo. ¿Cuántos aman el nombre maravilloso de Jesús? No se familiaricen mucho, porque es que a veces algunos se familiarizan con el nombre de Cristo y lo tienen como un nombre común. Pero cuando usted sabe a quién pertenece este nombre y sabe el poder que hay detrás del nombre de Jesús y reconoce esa autoridad, entonces tendrá el respaldo de parte del Señor. Aleluya. Yo tengo mucho cuidado con el nombre del Señor. Cuando lo pronuncio con autoridad, porque sé a quién pertenece. Muchos se pueden llamar Jesús, pero solo el Hijo de Dios, cuando confiamos en su nombre, vamos a ver su respaldo. Y los amenazaron. Ahora, la defensa de Pedro, y ahí es donde yo quiero enfocarme esta mañana, en la defensa de Pedro. ¿De dónde sacaba Pedro tanto valor? ¿De dónde cree usted que sacaba Pedro tanto valor? Yo veo una iglesia muy débil que no va a poder soportar una persecución. Veo hermanos muy superficiales que a la primera amenaza negarán a Jesucristo. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor por encima de todo. Por encima de todo. ¿De dónde sacaba Pedro entonces tanto valor? Ni siquiera le pasó por la mente obedecer al Sanedrín. Por el contrario, vino a la mente de Pedro y de Juan convicciones profundas, una oleada de convicciones llegaron a la mente de Pedro y de Juan. Y de eso quiero hablar esta mañana un poco. Lo primero que veo es una total fidelidad al Señor. Una total fidelidad al Señor. Versículos 18 y 19. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa es una total fidelidad a Dios, a pesar de las amenazas de muerte. Yo a veces pregunto a los cristianos: ¿cuántos están dispuestos a morir por Cristo? Yo no voy a hacer esa pregunta esta mañana. Bueno, muchos me dicen: amén, pastor, estoy dispuesto a morir por Cristo. Y les hago otra pregunta: ¿cuántos están dispuestos a vivir para Cristo? Y me he encontrado con la sorpresa que muchos están dispuestos a morir por Cristo, pero no están dispuestos a vivir para Cristo. Y una cosa no encaja con la otra. Y Pedro le dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Gálatas 1, 9 al 10, Pablo no negociaba con esto tampoco. Pablo no negociaba con el Evangelio como se está negociando ahora mismo. Ahora se trata de agradar a los hombres, se trata de agradar a la gente, y a veces en eso de agradar a la gente se termina desagradando a Dios.
Miren lo que dice Pablo en Gálatas 1, 9 y 10. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Escuche esto. Pues no busco ahora el favor de los hombres. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La predicación a veces molesta. Cuando es una predicación que trata de confrontar la vida con la palabra de Dios. Jesús predicaba también. A veces, si un día predicó y la gente comenzó a dejarlo, y entonces Jesús o los discípulos le dicen a Jesús: dura es esta predicación, ¿quién la puede oír? Y Jesús se queda mirando a los apóstoles y le dice: ¿quieren ustedes también irse? Váyanse. Pero Pedro, otra vez Pedro, gracias a Dios por Pedro. Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? A veces la palabra es dura, pero esta es la palabra que trae vida eterna. Y yo no trato de agradar con la predicación a la gente, porque no quiero que la gente se quede aquí en la tierra, sino que cuando Cristo venga se vaya para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice: consideren, si trato de agradar a los hombres, todavía entonces no soy siervo de Cristo. Número 2, ¿en qué radicaba el valor de Pedro? En el poder del Espíritu Santo. Versículo 8. Entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Estamos en Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Del Espíritu Santo. En el versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y hablaban con valor la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el que le da valor al creyente para que se mantenga fiel a pesar de todo? El Espíritu Santo. Amén. Y los creyentes deben permanecer llenos del Espíritu Santo si han de permanecer firmes hasta el final. Tenemos que estar llenos con el Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré ¿qué? Otro Consolador que estará con ustedes para siempre. Otro Consolador. No dijo un Consolador. ¿Dijo qué? Otro Consolador. Esa palabra otro quiere decir igualito a mí. Alguien igual a mí estará con ustedes para siempre. Amén. Ese es el que está a nuestro lado, ese es el que está con nosotros, ese es el que nos da coraje, que nos da denuedo, quien nos da valor para seguir adelante a pesar de las persecuciones, a pesar de las luchas, de las pruebas. Es el Espíritu Santo. Él es nuestro compañero, Él está a nuestro lado como un amigo, pero no solo está a nuestro lado, Él vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús dijo en
En Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigo. Los cristianos tienen que permanecer llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles se mantuvieron llenos con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es algo de un día. La llenura del Espíritu Santo es algo continuo. Hoy aquí si oramos, el Espíritu Santo puede llenarles. Pero eso no le va a durar toda la vida. Usted tiene que seguir siendo lleno. Efesios 1:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Cada día. Esto es una búsqueda. Esta es una comunión diaria para poder mantenernos llenos con el Espíritu Santo. Amén. Yo oré por un muchacho y él me dijo: pastor, estoy lleno del Espíritu Santo y creo que esta llenura me dura un mes. Yo dije: sí, ¿cómo no? Y venía a los cultos y no entraba a la iglesia porque él estaba lleno. Él estaba lleno con el Espíritu Santo. Se quedaba en una oficina, en una mecedora. Y le dije: ¿y tú por qué no entras al culto? Me dice: yo estoy tan lleno que me estoy tomando un relax. Al mes lo invitaron a una fiesta, un matrimonio. Allá se puso a bailar. Y vino arrepentido. Porque es que, hermano, no podemos perder la comunión con el Señor. Si hoy Dios te llena, tú tienes que seguir buscando. Esta es una fuente inagotable, amén. Pero tenemos que seguir siendo lleno. El Señor me llenó a mí hace más de 30 años con el Espíritu Santo. Y créanme que para mantenerse usted lleno del Espíritu Santo, tienes que estar en una constante comunión con el Señor, en una búsqueda. ¿Y Pedro cómo estaba entonces? Lleno del Espíritu Santo. Por eso tenía valor para enfrentar a este Sanedrín. No importa quiénes eran ellos, lo que importa aquí es quién es el Señor. Eso sí es importante. Algo que también le daba mucho valor a Pedro era la resurrección de Jesús. ¿Creía Pedro en la resurrección de Jesucristo? ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? ¿Sabe que ese es un tema que ya a muchos se les ha olvidado? Pero yo quiero decirle a usted que está aquí esta mañana que Jesucristo está vivo. Jesucristo murió y resucitó y vive para siempre. Y nunca más morirá. La Biblia dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para buscar a aquellos que le están esperando. ¿Cuántos le esperan? ¿Puedes creer esta mañana que Cristo está aquí? ¿Puedes creer que Jesús está vivo? ¿Puedes experimentar la vida resucitada de Cristo por el poder del Espíritu Santo? Y esto le daba mucho valor a Pedro. Vamos a leer unos versículos, versículo 9 y versículo 10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano en vuestra presencia. ¿Sí escuchó?
a quien vosotros crucificaste, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos. Versículo 17. Sea, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, bueno, esto lo compartí, amenacémosle para que no hablen a hombre alguno de aquí en adelante en este nombre. Y llamándolo le intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo hago una pregunta esta mañana: ¿cuántos tienen una experiencia personal con el Cristo resucitado? Pedro, lo que nos quiere decir aquí es que nosotros le hemos visto y nosotros le hemos escuchado. Y Juan en su carta dice, no solo lo hemos visto y escuchado, sino que también lo hemos palpado, lo hemos tocado. Si algo nos da valor a nosotros para predicar el Evangelio, es saber y creer que Jesucristo está vivo. Creer en la resurrección del Señor. Y te quiero decir esta mañana que Él está aquí con nosotros. Él viene a este culto. Hoy celebraremos aquí algo muy íntimo con Él. Y Él viene aquí a participar con nosotros. Él está aquí. Él está aquí. Y lo sentimos, lo experimentamos en nuestra vida. Le quitamos la resurrección de Cristo al Evangelio y el Evangelio está vacío. Sería una religión más, como cualquier otra, porque los líderes de muchas religiones están muertos, pero Cristo está vivo. La voz del ángel que le dijo a los apóstoles, ¿por qué buscan entre los muertos al que está ¿qué? Vivo. Al que está vivo. Ya no está ahí en la tumba. Dios lo levantó al tercer día. Amén. Y sigue vivo. Y esto es lo que le da poder al Evangelio. Porque no está basada en una persona muerta, sino en alguien que está vivo. Y esto nos da coraje a nosotros también para seguir predicando. Amén. Ellos también estaban convencidos, no solo de la resurrección de Cristo, sino de la unidad de la iglesia. Cuando la iglesia se une en un propósito, Dios va a contestar, Dios va a responder. Estaban convencidos del poder que hay en la unidad de la iglesia. Vaya conmigo a Hechos 4, 23 al 24. Ya los pusieron en libertad. Dios les dio la libertad. Amén. Este hombre sencillo no usó ningún abogado, usó al mejor de los abogados. No se defendió, defendió el nombre de Jesús. No peleó, dejó que Dios lo defendiera. Y ahora cuando los pusieron en libertad, vinieron a ¿quiénes? A los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los que creían, igual que ellos. Yo creo esta mañana que aquí están los míos. O sea, los que comparten la fe que yo tengo en Jesucristo. Amén. El pueblo, la iglesia del Señor tiene que amarse. La iglesia del Señor tiene que estar unida. Porque imagínense, allá afuera nos ataca. El diablo nos aborrece. Hay gente que nada más porque nosotros somos cristianos ya le caemos mal.
Ahora, Pedro dice algo en su carta, dice el apóstol Pedro, que les caemos mal es porque ya nosotros no hacemos lo que antes hacíamos. Y Jesús dijo, en el mundo tendrán ustedes aflicciones. Y si el mundo los amara, entonces creo que todavía no nos hemos convertido a Cristo. Ahora, no es que nos aborrezca la gente, porque yo tengo muchas personas que no es cristiana, que no sigue a Cristo y reconocen la autoridad que el Señor ha puesto en mí. Pero hay otros que solo porque nosotros somos cristianos, entonces nos aborrecen. Pero no estamos para agradar a los hombres, sino al Señor. Amén. Entonces vinieron a lo suyo y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz. ¿Cómo alzaron la voz? Unánime, ¿a quién? A Dios. Y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces vinieron a lo suyo, contaron lo que los principales sacerdotes, los ancianos de Israel le habían hecho, y toda la iglesia unida levantó ¿qué? La voz a Dios. Dígale que está ahí a su lado, eres mi hermano. Aunque no te caiga bien, eres mi hermano. Ni tú tampoco me caes muy bien, pero eres mi hermano. Y nos vamos para el cielo. Y allá vamos a vivir por toda la eternidad. Así que es mejor que acá tengamos una bonita relación los unos con los otros. No sea que allá en el cielo se lo pongan de compañero y lo tenga que soportar toda la eternidad. Hay poder en la unidad de la iglesia. El diablo y la oposición nunca podrán con una iglesia unida. Nunca, nunca. Y la iglesia logrará salir adelante si está unida. Creo que se necesita más que nunca estar unidos. Siento la iglesia en Colombia, cada uno luchando por su propio reino y no por el reino de Cristo. Y hay tal división que está tan débil la iglesia. Yo no como de avivamiento, ni de iglesias de 5,000 o 10,000 miembros. A mí eso, el verdadero avivamiento trae una unidad tan grande que la misma Biblia dice que nadie dice ser suyo lo que posee, sino que tienen todas las cosas en común. Amén. El verdadero mover del Espíritu rompe cualquier barrera y une la iglesia para proclamar el Evangelio de Cristo. Y siento un poco de temor porque la iglesia está cogiendo caminos del cual el Señor no le ha mandado. Y lo veremos en las próximas elecciones que vienen. Y esto debilitará aún más la iglesia. Los apóstoles se dedicaron a predicar de Cristo, a anunciar el reino de Dios. Y aunque eran gobernados por impíos y el imperio romano, aún a pesar de todo eso, seguían predicando el Evangelio, porque estaba el poder de Dios sobre ellos. Amén. Voy a ir terminando. Estaban convencidos no solo de la unidad, sino de la soberanía del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor es soberano? Dios es soberano. Mire el versículo 24. Ellos, habiendo oído, alzaron la voz a Dios unánime y dijeron ¿qué? Soberano. Diga conmigo, soberano
Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mi hermano, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia. Dios es soberano sobre todos los acontecimientos de la historia para cumplir sus propósitos. Lo que Dios determina, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. No existe armamento, no existe gobernador, no existe concilio ni Sanedrín que pueda estorbar lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer. Dios hace lo que quiere, dice un salmo. Dios hace lo que quiere allá en el cielo, en la tierra y sobre los hijos de los hombres. Y nadie le puede decir a Dios, ¿por qué estás haciendo eso? Dios está en control. Dios está en control de todo. Aleluya. Ellos estaban también convencidos de que la palabra de Dios se cumplía. Y les quiero decir esto esta mañana, la palabra de Dios siempre se cumplirá. Versículos 25 y 26 están citando el Salmo número 2. Están citando el Salmo número 2. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo aquí, o la iglesia está diciendo, es: lo que nos está pasando no es nada raro. Lo que está sucediendo aquí, muchachos, es el cumplimiento de la palabra de Dios. David había dicho esto que nos está aconteciendo. A veces los cristianos se sorprenden por ciertas cosas que suceden aquí en la tierra. Y cuando suceden ciertas cosas aquí en la tierra, yo en vez de asustarme o entrar en pánico, en temor, lo que viene sobre mí es alegría por ver el cumplimiento de la bendita palabra de Dios. A mí no me asusta nada de lo que vaya a venir a esta tierra, porque sé que Dios tiene un programa y Dios lo va a cumplir. Y nadie va a impedir que suceda. Los apóstoles no se pusieron aquí a quejarse: ay, Señor, estamos predicando tu evangelio. Señor, hemos sanado un enfermo y ahora por hacerle un beneficio al hombre, mira, nos metieron a la cárcel, nos acusaron aquí en el concilio. Nada de eso, nada de queja. Sino, Señor, esto está en tu palabra y así tenía que cumplirse. Y seguimos adelante. Y ellos no oraron para que se acabaran las amenazas. Miren cómo oraron. Vamos a mirar un poquito ahí. ¿Cómo oraron ellos? Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. No dijeron mata a Caifás, ni mata a Anás, ni a los saduceos, ni a los fariseos, ni a los escribas. No dijeron acábalos, ese montón de sinvergüenza. Sino que dijeron: mira sus amenazas. No dijeron quítanosla, sino más bien concede que tus siervos con denuedo hablen ¿qué? Tu palabra. Amén. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con valor la bendita palabra de Dios. Amén. Tal vez no le tenga buenas noticias esta mañana, porque usted tal vez está pasando por un momento
muy apretado, muy difícil. Lo que sí quiero decirle esta mañana es que le pida valor a Dios. Le pida la llenura del Espíritu Santo y siga adelante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nos mantendremos fiel al Señor por encima de todo. Amén. Quiero concluir esta mañana con una leyenda. Es una leyenda. No es un pasaje de la Biblia, es una ilustración. Hay una leyenda antigua que nos cuenta lo que pasó cuando Jesús volvió al cielo, después de haber pasado mucho tiempo en la tierra, o un tiempo en la tierra. Cuando llegó al cielo, llevaba todavía las cicatrices de su muerte. Los ángeles estaban hablando con él y Gabriel dijo: Maestro, tienes que haber sufrido terriblemente por los humanos de allá abajo. Jesús le dijo: es verdad. Le contestó. Y siguió diciéndole Gabriel: ya saben todos cuánto tú los has amado y lo que has hecho por ello. Jesús respondió: oh, no, todavía no. Hasta ahora solo lo saben unos pocos en Palestina. ¿Y qué plan has hecho, dijo Gabriel, para que todos lo sepan? Jesús dijo: le he pedido a Pedro y a Juan y a Santiago y a otros pocos que dediquen sus vidas a hablarles a otro de mí. Y los otros se los dirán a otro, y esos otros a otro, hasta que llegue hasta lo último de la tierra. Gabriel parecía como que dudaba un poco, porque él sabía que los humanos no son de confiar. Estaba así como que un poco sospechoso, porque no somos de confiar los humanos. Y entonces Gabriel le dice: pero si Pedro, Santiago y Juan se les olvida y no predican ni cumplen, tampoco los que van detrás de ellos. ¿Qué si allá abajo en el siglo XXI la gente no sigue hablando de ti? ¿No has hecho ningún otro plan? Jesús respondió: pues no he hecho ningún otro plan. Cuento con ellos. Cuento con ellos. Que Jesús cuente con nosotros es un gran privilegio para mantenernos fieles. Amén. Puedes decir esta mañana: cuenta conmigo. Jesús cuenta conmigo. Te colocas de pies. Él no ha hecho otro plan. Él cuenta con nosotros aquí. Amén. Y vamos a mantenernos fieles por encima de todo. Nada hará que desistamos. Todo lo que el Señor tenga para hacer aquí lo hará a través de su pueblo, de su iglesia. Y es un privilegio servir al Señor. Amén. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra tal como la has traído a mi mente, a mi corazón. Permite, Señor, que esta palabra llegue a la necesidad de tus hijos y que cada uno hoy responda: cuán fiel ha sido al llamado que tú le has hecho. Padre bueno,
Es un privilegio que nos hayas involucrado para ser parte de tu reino, de los que anuncian tu palabra, de los que llevan tu evangelio. No sé cuántos están sufriendo persecución, ataques, cuántos están pasando por momentos complicados, difíciles. Pero contamos con el poder del Espíritu de Dios. Contamos con el Cristo vivo, resucitado. Contamos con una iglesia unida que no se detendrá. Contamos, Señor, con el poder de tu palabra y con la soberanía tuya. Señor, tú estás por encima de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Y hoy la iglesia está aquí, reunida delante de ti. Permite que el poder del Espíritu de Dios les llene de una manera especial. Si puedes levantar tu mano al cielo y pedir esta mañana la llenura del Espíritu Santo. Los apóstoles en Hechos capítulo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló y llenó la casa donde estaban congregados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Sé lleno esta mañana del poder del Espíritu de Dios. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Hay una tarea que se te ha encomendado. Dios cuenta contigo para seguir adelante con la extensión de su reino en esta tierra. Y no estás solo. Cuentas con el poder del Espíritu Santo. El Señor no envió a los apóstoles y les dijo: vayan y prediquen y hagan lo que puedan hacer. No, Él les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Él no los envió solo a un mundo. Él los envió en compañía de su Espíritu Santo. Contamos con su maravillosa presencia para mantenernos fiel a Jesús hasta el último día. Aquí estamos, Señor, esta mañana en tu presencia, y nos sentimos privilegiados de que nos hayas involucrado y que hagamos parte de la extensión de tu reino en esta tierra. Bendice hoy a tu pueblo, Señor, y llénalo con el Espíritu Santo. Aquel que está vacío, aquel que está pasando por un momento de debilidad, o tal vez alguno pensó volver atrás, decir: esto es demasiado duro para mí, regreso otra vez a la vida que tenía antes. No te lo aconsejo. Más bien te pido hoy en el nombre de Jesús que te levantes, que recobres tus fuerzas y sigas adelante, que es mejor con el Señor que sin Él. Es mejor vivir para Cristo que vivir para el diablo y este mundo. Es mejor servir a Dios, porque el Señor nos bendice y lo mejor está por venir para nosotros. Y esta leve tribulación de este mundo lo que está amontonando es cada vez en nosotros un mayor peso de la gloria de Dios. Así que, hermano, anímate en el nombre de Jesús. No estás solo, el Consolador está contigo, fortaleciéndote, ayudando, animándote para que sigas adelante. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Quiero esta mañana que con fe
en el nombre de Jesús. Pronuncias este nombre con fe y declares la sanidad para tu cuerpo. Declares la liberación si estás siendo de pronto atormentado con temores, con angustias, o si estás débil. Pronuncia este nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana que sanes los enfermos, y por el poder en tu nombre las enfermedades desaparecen ahora mismo. No importa el nombre de la enfermedad, no importa lo que esté agobiando a esta persona, Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Y como dijo Pedro y Juan a aquel paralítico, no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús, levántate y camina. Tenemos, Señor, la autoridad en tu nombre para sanar los enfermos, para echar fuera a los demonios. Hay poder en el nombre de Jesús. Mira, Señor, todas esas amenazas y todas aquellas cosas que el enemigo esté trayendo. Señor, hazte cargo tú de todo eso. Mientras, danos poder a nosotros. Mientras, llénanos con el Espíritu Santo para que sigamos compartiendo y predicando tu palabra en el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Él. Aleluya. Él es bueno. Es maravilloso. Aleluya. Grande es el Señor.